Bajo este sol tremendo. Un chapuzón de música. Y seguimos. Muy bien, mi gente loca, 37 minutos son los que pasan de las 15 horas. Seguimos en Bajo este Sol Tremendo, 221-508-2447 con mis queridas colegas Marian Chaluf, Inés Mauri y un individuo espectacular aquí presente en los estudios que nos va a dar sus perspectivas de eventos que han pasado, pero que son de todo el tiempo, de todo nuestro tiempo. El tiempo es el tiempo, para el entendidos, lo digo así nomás. Yo no creo en el tiempo. De Mac de Santo, aquí a mi izquierda. Bienvenida, Mac. Hola, Mag. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? dice? Hola, mi amor. Qué buenos ¿Estás? anteojos, la ¿Viste? concha de Dios. Buenos anteojos. Buenos anteojos. Que Ya los te van va- a ver en YouTube cuando suban este video, ¿eh? En rigor no estamos en vivo, estamos en vivo en la radio. Gracias por prestármelos para esta ocasión. ¿Te quedan divinos? Le podés robar la personalidad a Fran a partir de Dale, esos una, anteojos. me gustaría. Después te mando Cambiamos. un PDF Dale. de cómo es más o menos. Un PDF con 3 puntos y el resto toda la hoja en blanco, ¿viste? Sí. Si tenés que vivir mi vida, te vas a aburrir muchísimo. Bueno, si hacemos ese tipo de cambio. No, la mía es re aburrida, ¿eh? Ah, Son Arranco la mañana, dos personas muy Muy ñoñas. ermitoñas. Sí, sí. Ermitoñas. Ermitoño mal. Ermitoño noño, claro. Sí. ¿O no? Tranco. Sí. Tranco. Me gusta la mañana. Nos gustan las mañanas, sí. Y las minas. Las minas. La mañana y las minas, la mejor cosa del mundo. El mate amargo. Sí. La buena literatura, las buenas películas. Sí, Sí. película sí. No sé si te veo Bueno, tocando vamos a hablar de una la guitarra, película. Jola. Che, tengo como una fritura, un ¿Sí? grito, un... Puede ser estoy por hablando muy ahí fuerte, que capaz. está. No, por ahí tenés muy alto. Está muy alto. ¿El cablecito? A ver ahí, para ¿El bajar. volumen? Hola, ¿qué tal? Ah, está mejor. Un poco Ay. de volumen alto. Sí, estaría Porque medio. no soporto mi voz, tal Un vez, montón. ¿acaso? Ah. Puede ser. Problemas de personas ¿Qué trans. nos traes? Ya tenés un libro. Traje un libro, un gran libro, que se llama Indios, Ejércitos y Frontera, publicado en el año 82, escrito por el intelectual crítico David Viñas, para pensar Nuestra Tierra, la última película de Lucrecia Martel, cuyo estreno fue hace 2 semanas atrás, y que la semana pasada, el jueves pasado, ella vino a presentarla con un debate posterior de la proyección Al Cinema Paradiso. al Cinema Paradiso, Sí. que yo no pude conseguir entradas, así que me Se la agotaron perdí. al toque. O sea, vi la película, pero no pude estar en el debate. Ah, ¿viste la Entonces, película ese mismo ese día? mismo día en la función anterior, a las 5 de la tarde. Muy terrible. Que lo que fue paradójico es que la función de las 5 de la tarde no estaba completa. Claro. Habría 20 personas. Claro. Y en la de Lucrecia no se podía ni asomar el hocico. Así que, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla? No. Todavía no tuve la oportunidad de ver la peli. Ah, o sea que Me alerta ha llegado, pues igual, bueno, conozco el caso, lo hemos charlado acá, creo que fuera de aire en algún momento. Ine también vio la peli, así que también nos Inés contó. como un fan total de... Soy fan de total, Lucrecia Martel. sí. Es una de las pocas personas de las que soy fan. De Lucrecia Martel, tal vez podríamos decir Cristina. Sí. Y hasta ahí llegamos, ¿eh? No sé si soy muy fan de nada. Son buenas minas. Son buenas minas, justo Buenas las dos que minas. elegí de mi mamá y mi mamá. Mi mamá y mi abuela Graciela. Buenas minas. Sí, pero Lucrecia realmente... tuve miedo con la peli porque siempre me parece muy interesante lo que tiene para decir Lucrecia y me estaba pareciendo muy bueno todo lo que decía y temía que la película no me gustara tanto. Sí. Y la verdad que la película me gustó. Estuvo pasando mucho. un poco esa situación donde a veces ella es muy como exquisita y a veces
tiene algunas preguntas formales en relación al cine y que a veces por ahí con Sama muchos nos quedamos un toque afuera, o sea que nos encanta escucharla, todo lo que dice, todas las elaboraciones que hace, toda su práctica, la temporalidad que maneja en su práctica, que es como bueno, cuando lo que me dé, si tardo 10 años, como hay un montón de decisiones políticas, estéticas, formales que están re buenas, pero a mí me pasó con Sama que me quedé afuera. Bueno, a mí me pasó que yo me estaba quedé afuera. Con el sonido. Me encanta estaba ella, así. me encanta todo, pero había algo que no me terminaba de interpelar. No es el caso de este peliculón, que es un documental, que además es como de un subgénero que es el género juicio, Claro, sí. que lo maneja como quiere. Vos decís, qué técnica para llevarnos por distintos de la mano, distintos paisajes emocionales, te hace reír, te hace llorar, te hace sentir euforia, o sea, es una cosa impresionante como ella logra en esta película, yo me atrevería a decir que es la que más me gustó de todas sus pelis. De toda su filmografía. Sí. No repasé de nuevo todas las pelis, pero la sensación que yo tengo es que hay una decisión política de acercarse a la comunidad. Y que está hablando directamente, ya no ni siquiera con los festivales, no está hablando con los jurados, no está hablando con las galerías, no está hablando con la gente de cine, sino que está hablando con la comunidad indígena a la que homenajea con esta película. Y entonces hay un esfuerzo muy grande por eso, que llegue, ¿no? Que llegue. Ella menciona, de hecho, que dice, yo quiero que lo pueda ver un adolescente que no puede ni leer 2 páginas de corrido, o sea, toda la sociedad un poco. Entonces como que menciona un poco eso y realmente se materializa, porque uno cuando va a ver un documental está esperando algo un tanto aburrido o que te distraes con facilidad si no estás tan interesado en escuchar lo que hay para decir. Sí. Sí, a mí me parece que esta peli es una peli para la propia comunidad a la que homenajea a los Chagasta, ¿no? Chugagasta. Chuchagasta. Sí. Estaba queriendo pensar en relación a lo de ayer, a la monumental danza social que hacemos todos los 24 de marzo. Me gusta pensar siempre eso, las manifestaciones como coreografías colectivas o danza. Que la podías ver en el dron, igual. Si vos veías el dron desde arriba y veías los movimientos de la gente no pudiendo entrar a la plaza y teniendo que moverse hacia otra salida, digamos, era unos todo pulpos, así. Sí, un constante movimiento de gente entrando y saliendo para todos lados. Como un microorganismo, Incontable. ¿viste? Sí, como un impresionante. telescopio. Y después también la danza propiamente dicha, Que lo porque es. realmente, además, cantidad de intervenciones artísticas, murga, Sí. ballet, de todo, o sea, todo tipo, vi un montón de gente bailando realmente. Y todos estamos haciendo un poco esto, ¿viste? Sí. Estamos todos tipo, Saltando, cantando, Así. ¿no? Es como una especie de galería de arte al aire libre, a cielo abierto, porque la cantidad de intervenciones gráficas, visuales, remeras, pegatinas, no, es Muy característico también de nosotros. las argentinos y también de las organizaciones y de la lucha por los derechos humanos, ¿no? La impronta creativa siempre ahí al servicio de la lucha. Y renovada también. Y renovada, por porque hay supuesto. algo de lo generacional que supone otras estéticas. Yo me encontré con eso, con que es hermoso. Es hermoso también poner el cuerpo al cansancio, ¿no? Un cuerpo que va a marchar, que va a saltar, que va a gritar, que va a exorcizarse un poco toda la angustia que venimos atravesando, y que todos estamos en la misma, ¿no? Que somos miles, y no sé ¿se sabe cuánta gente hubo? Se habló de 1 millón. 1 millón. Yo hoy busqué el dato y no encontré así como algo certero, pero sí todo el mundo coincide que es la marcha más masiva, monumental, como dijiste vos recién, más importante de los últimos años, sin ningún lugar a dudas, la verdad que fue impresionante. No sé cómo habrá sido la de los 30 años en su momento, que también ahí coincidió con el inicio de los juicios. Digo, había en ese momento, en 2006, también
movimiento muy fuerte, pero me da la sensación que por lo menos de las últimas que yo he participado, creo de todas desde que estoy en la ciudad de La Plata, me parece que nunca había visto tanta gente. Y desde tan temprano también, ¿no? Yo ya no pude entrar a la plaza antes de la 1 de la tarde. Ya no se podía entrar a la plaza antes de la 1 de la tarde. Wow. Todavía no habían llegado, digamos, por ejemplo, la cámpora que viene marchando de la ex ESMA, ¿no? Que también son un montón y que se meten a la plaza. Digo, no habían entrado algunas banderas importantes, así que me imagino lo que habrá sido más tarde. Yo justo entré, o sea, traté de entrar varias veces, pero en un momento me cruzo en Avenida de Mayo a Axel entrando en un camión. Sí. Con una performance un poco penosa de La Roque en la punta, como que no sé dónde ponerme, me pongo acá porque no estoy con la cámpora, como que no sé dónde. Y detrás de ellos, una bandera inmensa del Frente de Liberación Homosexual, la misma que hicieron en el año 76 la FLH del Frente de Liberación Homosexual, cuando fueron a buscar a Perón a Ezeiza. Se dio como una casualidad total de que estaba Axel con la bandera del Frente de Liberación Homosexual atrás. Hermoso. Muy hermoso. Muy buena foto esa, sí, ¿no la está? tengo. ¿La hice, tenés? sí. ¿La hiciste? Sí. También justo cuando la cámara llega a la plaza, que entró por Diagonal Sur, porque venían, entiendo, de lo de Cristina. Bueno, y entonces ya como para ir entrando a lo que quería charlar un poco en relación a la columna de hoy, le voy a pedir a Agus... Ay, si está atenta. ¿Hay sorpresas? Hay sorpresas. Una conversación que es bastante conocida y para mí es como iconic. Una pequeña interlocución que tiene Cristina Fernández de Kirchner con David Viñas en televisión. A ver. Partido político, pero que participe. Usted me perdona, me resulta un poco panglosiana su perspectiva y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso Claro, yo tengo la obligación de ser pesimista y ser porque crítico. soy un intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar, me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. Estoy en esto porque pienso que las puedo cambiar. Muy bueno. Entonces, esta es una conversación que tiene Viñas como un intelectual crítico. Viñas es un intelectual impresionante. O sea, es un tipo que ha transformado la relación con la literatura argentina y es un tipo que, o sea, viene del palo de las letras, después hace historia. En este libro se ve muy bien, en este que les cuento que se llama Indios, Ejército y Fronteras, ahí va. que salió publicado en el año 82. Él lo escribe en el exilio. A Viñas le matan 2 hijos, la dictadura cívico-militar, entonces se tiene que exiliar. Y en ese proceso él escribe este libro, que no habla directamente de la dictadura argentina, porque evidentemente era peligroso, por una parte, y entonces usa la historia de Argentina en relación con la masacre indígena, un poco para aludir a una matriz de continuidad de desaparecidos. Genocida. Genocida. Y esto sin arrancamos espectacular, porque el tipo lo que dice es que es la misma matriz de desaparición forzada que hace la generación del 80, de 1880, los que crean, digamos, el Estado Nacional argentino moderno, es el mismo que va a desaparecer a los, entre comillas, subversivos en la dictadura. Él es evidentemente muy crítico, muy crítico, y en realidad lo que en este libro plantea es que en la base de la Constitución del Estado argentino es la violencia. La base de la formación nacional es la violencia genocida. Incluso dice algo muy característico, dice, ni siquiera hablamos de genocidio indígena, hablamos de matanza, ¿no? Como si el genocidio solo le pertenece a los humanos, ni siquiera los están siquiera están nombrados como una masacre genocida. Claro. Entonces, él trata de demostrar esa suerte de continuidad entre lo que se llamó la conquista del desierto, y que en esa conquista, ustedes saben, conquista entre comillas, ¿no?, que fue la gran matanza,
lo que se produce es el desplazamiento indígena hacia las fronteras, ¿no? O sea, y esto en la película de Martel se ve muy bien. Son comunidades que se tienen que ir desplazando de manera forzada a distintos territorios que eran todos suyos, por supuesto, pero se ven cada vez más arrinconadas. Lo que hace el Estado argentino en el siglo XIX es ir moviendo a los indígenas a los lugares, a las fronteras, y es lo mismo que va a pasar después en la dictadura, que nos va a ir expulsando, digo yo, bueno. Sí, igual sí, si estuviésemos sería uno de ellos, Claro. pero va expulsando hacia afuera, ya la figura del exilio interno o el exilio directamente afuera de las fronteras nacionales es, digamos, la misma práctica, que no sé si la misma, pero bueno, tiene la misma característica del genocidio indígena con el terrorismo de Estado del 76. Entonces les traje una pequeña cita del libro. Discúlpeme si es un poco larga, pero así estamos. Mejor. Esto en el prólogo, en la introducción. Si en otros países, esto lo escribe creo desde México, si en otros países de América Latina la voz de los indios vencidos ha sido puesta en evidencia, ¿por qué no en la Argentina? ¿La Argentina no tiene nada que ver con los indios? ¿Y con las indias? ¿O nada que ver con América Latina? Y sigo preguntando, ¿no hubo vencidos? ¿No hubo violadas? ¿O no hubo indias ni indios? ¿O los indios fueron conquistados por las exhortaciones piadosas de la civilización liberal burguesa que los convenció para que se sometieran y se integraran en paz? ¿Y qué significa integrarse? Pero, me animo a insistir, ¿por qué no se habla de los indios en la Argentina? ¿Y de su sexo? ¿Qué implica que se los desplace hacia la franja de la etnología, del folclore, o más lastimosamente a las del turismo o de las secciones periodísticas de Fact Divers? Por todo esto, me empecino en preguntar, ¿no tenían voz los indios? ¿O su sexo era una enfermedad? ¿O la enfermedad su silencio? ¿Se trataría, paradójicamente, del discurso del silencio? ¿O quizás los indios fueron los desaparecidos de 1879? Son todos los interrogantes que va a trabajar a lo largo del libro. Y a mí me parecía impresionante. ¿De qué año dijiste que era? 82. 82, claro. Todavía bueno, ya de salida, pero todavía en la Argentina, el gobierno de facto, ¿no? Gobierno de facto, la guerra de Malvinas, digamos, era el declive de la dictadura militar. Y él todavía se cuida un poco, pero no se cuida nada, porque los indios fueron los desaparecidos de 1879. Habrá que ver qué hizo en el mercado argentino ese libro, si llegó en el 82 mismo cuando salió o qué, digamos. Yo creo que sí. Esto está publicado por Sudamericana, esta es la segunda por siglo XXI. Por editorial siglo XXI. Yo miré la editorial, sí. Esto, para quienes vieron la película de Martel, quienes vienen siguiendo un poco sus discursos, me parece que es muy interesante porque, primero, instala una posición, entiendo para mí, ética, política, en relación a quién puede hablar en nombre de, ¿no? A veces por progres o por no querer invisibilizar o superponernos las voces de las protagonistas, muchas personas no quieren hablar de el racismo estructural de la colonia, ¿no? Entonces eso ha significado que quienes tienen herramientas para poder generar alianzas o articular con los problemas que tienen las comunidades indígenas no lo han hecho, ¿no? Entonces acá Martel toma una posición muy fuerte de decir, sí, yo voy a hablar para la comunidad indígena, con la comunidad indígena, ¿no? No en nombre de. Digamos, acá ya me parece que hay una primera posición que me interpela y me parece que es un buen camino para seguir tratando de pensar cómo abordamos las problemáticas sociales que nos atraviesan y nos van a seguir atravesando y que son estructurales y que hay que tener un compromiso en relación a eso. En la peli lo que hace Lucrecia Martel es una operación que ya la habíamos visto en Sama,
que es ridiculizar a las personas blancas y dignificar profundamente a las comunidades indígenas. ¿Cómo hace para dignificar a las comunidades indígenas, en particular a esta comunidad? Pausa de mate. Ruido de mate. Es que es el suspenso. Vamos. Está todo pensado. Me encanta. O nos estabas preguntando a nosotros, ¿era un examen? ¿Esto es un examen? No, era una pregunta retórica, era ok. silencio de gran puta. En Sama habíamos visto cómo ridiculizaba a los blancos tratando de arreglarse la peluquita, sosteniendo las estupideces de la colonia en un contexto totalmente arrasador del calor. 40 grados, todo lleno de tierra. La peluquita. Los blancos colonos son patéticos, ¿no? Son patéticos. Sin ir más lejos. Sí. Nada, no voy a decir nada. Sin ir más lejos. Otras Como peluquitas y otros que venga pañales. a visitarte un yankee, ¿me entendés? De sacar a pasear a un yankee por sacar a pasear un por La yankee Plata. en hojotas, en pleno invierno, ¿no? Sí. Eso es muy lindo. Yo pensaba esto, ¿no? Cómo... Voy a agarrar una pequeña diagonal, después retomamos cómo ridiculizamos a los blancos. Esta relación de desigualdad, digamos, viste que hay una cosa muy... En el activismo por lo menos se discute mucho. Nosotros somos blancos, no somos blancos, ¿no? Uno se autopercibe blanco, no se autopercibe blanco, somos blancos, no somos blancos. Bueno, yo soy de la posición de que no somos blancos ninguno de nosotros. En Argentina ninguno es blanco, porque somos un país colonizado. Entonces, en tanto tal, no somos blancos. Los blancos son los colonos, porque fueron colonos. Después sí hay matices, hay colorimetría, hay jerarquías raciales. Por supuesto que las hay. Hay gente más blanca que otra, y más oprimida que otra, y más racializada que otra. Pero es como en tanto Estado-nación, estamos basados en una matanza indígena de todos los pueblos originarios, la negación total de esos pueblos, de esos saberes, de esas lenguas, y un despojo y una economía de mierda, como la que tenemos. Y todos los problemas que tenemos tienen que ver con eso. Cuando vemos a un blanco, tenemos una sensación de inferioridad. O sea, no sé si ustedes lo han vivido. Pues hay más jóvenes, uno después aprende, se reconstruye, Sí, claro. qué sé yo. Pero cuando ves a una persona más, digamos, blanca, del norte global, quiero decir, un inglés, un yanqui, Lo que uno se siente descendés inmediatamente de tu blancura uno se siente argentina. un poco menos cosa, menos ser. Y tenés que demostrar que tu vereda está mejor, que Bueno, está buena, sí, que bueno, que en mi país igual, no sé, tenemos unas marchas buenísimas, ¿no? Como que empezás a tratar de demostrar indemostrable. Y ese sentimiento de inferioridad que sentimos, para mí, ahí hay un indicio de justamente que no lo somos, no somos blancos, ¿no? Sí. Y Martel en un momento dice... Ay, yo me empecé a cebar, se dieron cuenta, ¿no? Empiezo como... Lo de China no. No. Martel en un momento dice, la estructura, o sea, cómo define al racismo es la relación de que uno se cree más que otros. Eso es el racismo. Una persona que se cree más que otro. Sí, es que habla del invento del racismo, ella, que es interesante, como la idea de se inventa el racismo para justificar la opresión de otros en sí mismo. No es que el racismo no exista, sino que se inventa algo para operar y justificar la opresión sobre un otro, cuando en realidad es una fantasía de alguien que quiere para justificar la maldad y la crueldad sobre un otro. Marian y yo somos Marix Zavalli en la charla. Hay algo re interesante también que dice que es medio una pavada, pero ella se fue a China a comprarse un exoesqueleto porque tiene un problema en las piernas, que ahora no está con un bastón. Sí. Y dice que cuando fue a comprar eso en la tecnología china y demás, dice, se me bajó el copete al toque, porque me vieron como un europeo fracasado, ni siquiera como un latino, como una cosa de, a ver, venís a comprarme tecnología que vos ni accedés, y automáticamente, porque digo, uno tal vez con más allá de ser latinoamericano, con ciertas cosas, digo, ser blanquito y demás, y esa cosa, ese passing que tenemos de... No lo tenemos. Eso es lo que yo digo. No lo tenemos. Podemos creer que lo tenemos, y esto es propio de los propios mecanismos coloniales de nuestro país, de invisibilizar todo lo otro y hacernos creer que somos blancos. Toda la propaganda en relación a eso. La vi la entrevista esa de Martel cuando cuenta la experiencia en China. A mí hay cosas de cuando ella cuenta sus experiencias que me dan un poco de
menos, que tus películas hablan mucho más bonito. Claro. Porque ahí, bueno, nada, se cuela un poco también su posición de clase, Claro, ¿viste? la Como cuestión de clase, es un sí. poquito más complejo y me incomoda un poco, pero bueno, quizás soy yo que estoy como escuchando ahí en eso y esperando que Martel sea mi diosa. Es la tuya, no Es la mía. Es la tuya. Vuelvo entonces a la ridicularización del blanco, las operaciones que hace para ridiculizar el blanco y dignificar a la comunidad indígena. Que es casi un procedimiento inverso. Yo decía, bueno, nosotros estamos sumidos en esta estructura colonial porque cada vez que vemos a un blanco se nos moja la bombacha. Es así como que, ay, un blanco. Y acá lo que hace es al revés, mostrarlos como unos imbéciles que son, la verdad. Y en esta película, ¿cómo lo muestra como imbéciles? Primero es la impunidad. No, se sentía tocado. Sí, y nuestra parte blanca es un imbécil, Sí, y es nuestra peor parte. Y es la parte donde nosotros queremos demostrar que somos más que otro, no un igual a otro. Y de hecho, no solo demostrarlo, sino que justificamos nuestras prácticas o creemos que merecemos ciertas cosas, que para mí ahí está lo terrible, porque al Sí, creer que merecemos, nos ponemos sobre un otro. La arrogancia porteña, por ejemplo. Yo viví tuve la oportunidad de vivir un tiempo afuera y bueno, la arrogancia de los porteños es insoportable. Como, ¿quién te crees que sos, hermano? Bueno, esa arrogancia que es muy de la blanquitud, ¿no? De subirse al pony y creer que seguís sufriendo cada vez que digo blanquitud. No, en lo absoluto, no. Respiré porque necesito llenar los pulmones. La arrogancia, el cancherés, de creer que es saber más que otro, que tenés algo más para decirle al otro, no querer escuchar lo que tiene otro para decirte, la temporalidad que maneja otro cuerpo. O sea, esto de creértela, de tenerla atada, es muy de la construcción de la blanquitud. Y en esa construcción de la blanquitud aparecen los asesinos de Javier Chocobar, el cacique, y cuando hacen la pericia vos los ves tratando de negar lo innegable. O sea, hay pruebas, hay peritaje, hay filmación de cómo matan al líder indígena. O sea, está todo y ellos tratan de negarlo siendo ellos. Tipo, no, porque yo... Cuando explican como el tipo de entrenamiento, cómo se sacan el arma, o sea, hay como muchas cosas de la corporalidad también que son interesantes. Y sobre todo es buscar complicidad con otras estructuras blancas, como con las estructuras jurídicas, judiciales, policiales, etcétera. O sea, donde se sostiene es una solidaridad de estructuras del Estado moderno, del Estado blanco, para poder sostener camaradería. Y con una pizca de posverdad también, ¿no? De forzar una realidad con la cara de piedra, con nomás. cara de piedra, porque soy yo, porque soy que blanco es y muy, te lo digo. muy porque actual. soy choma, blanco, que tengo un arma y te digo, no, yo no lo maté. No, ¿cómo? No, si me vinieron, me arrinconaron. Dice el tipo, pero si me arrinconaron a mí. Vos nega todo. Y lo que vos ves del otro lado es una comunidad atravesada por el dolor. Mientras que toda la propaganda del Estado moderno se ha encargado de deshumanizar a las comunidades indígenas, es decir, de sacarle el estatus de humano, sacarle sus capacidades de sentir, reconocerlo como un sujeto de derecho. Vos ves a una comunidad atravesada por el dolor, ¿no? Lo primero que ves es una comunidad atravesada por el dolor que le mataron a sus compañeros. Entonces ya ahí hay un primer momento donde los que no son humanos, ¿no? Los que aparecen como los no humanos, porque son viles, estúpidos, monstruos, ¿no? Es la operación inversa, ¿no? Son los blancos. Y la comunidad está afligida, dolida, duelando y con un montón de saberes que para mí Lucrecia, mi amiga, hace foco, por ejemplo, en que uno es maratonista, ¿no? Que sube hasta más alto de la montaña y baja corriendo y se llaman y no sé, por decir una, o si hacen música, o sea, como demostrar todas las formas. A fondo. Claro, todas las formas de saber
que se sostienen, sobre todo la imagen, cómo construyen su memoria, cómo sacan fotos, o sea, como que hay un montón de herramientas que dan cuenta de cómo sostienen la más alta dignidad, mucho más alta dignidad que los tipos estos, ¿no? Y que muchos de nosotros. Sí mismo menciona como la idea de cómo respetan los pasos a seguir en relación a la burocracia de la justicia, que en un momento menciona, cualquiera de nosotros llamaría a algún amigo para ahorrarse cualquier trámite, y ellos siguen todos los pasos. Esa misma justicia es la que tiene una camaradería con los acusados, y aún así mantienen como una dignidad y una entereza para llevar a cabo todo, que ninguna persona blanca lo haría o lo hace, ¿no? Eso también. No se ve como nunca en la situación tampoco. No, digamos. pero respetan esas estructuras como ninguno de nosotros lo hace. ¿Se entiende? Incluso nosotros, digo, en esa parte como de blanquitud que tenemos, o de más de como que el Estado nos reconoce más, Sí. ¿no? Y fíjate también que siempre que se da la situación inversa, donde este blanco hipotético del que estamos hablando se ve en una situación de vulnerabilidad que le podría estar pasando a un pueblo originario tranquilamente, le cambia la perspectiva de la mente. Siempre se pone del lado del vulnerado, digamos. Siempre hay un paradigma que le entra en la cabeza. Me viene de ejemplo la película de Natalia Oreiro, cuando le meten presa al pibe. La mujer de la fila. La mujer de la fila, ¿entendés? Es tipo, siempre es un proceso de conversión hacia el bien, digamos. Sí. Cuando se cruzan con una situación, se cambian del eje. Sí. No entendí igual el link que hiciste, vi la película. No entendí Y que si a un blanco, este blanco hipotético, Sí. lo pones en una situación de vulnerabilidad, la vida lo pone en una situación de vulnerabilidad no. tal, le cambia la moral. Yo creo que no. O eso, la creo- circunstancia lo fuerza a eso, por lo menos. Yo creo que no, ¿sabes? Bueno. Y te voy a argumentar por qué no. Dale. Creo que sí, las personas que han estado en posición de subalternidad, como por ejemplo las mujeres, pienso en las madres de Plaza de Mayo, que ellas dicen, yo era antiperonista, ¿no? A Estela diciendo, yo era re gorila, hasta que después me mataron a mi hijo y me dijeron, ok, no, y ahí me pude deconstruir y revisar. Digamos, las tragedias te pueden cambiar tu jerarquía moral en tanto y en cuanto vos tengas la capacidad sensible de reconocerte como un ser que se puede atravesar por estas circunstancias. Yo creo que estos tipos, estoy pensando en Videla, estoy pensando en Galtieri, estoy pensando en estos asesinos de poca monta de la comunidad Chugagasta. Chucha, ¿no? Chuchagasta. Chucha, No sé gasta. por qué no retengo esto. Ya me ha pasado. Creo que hay un revestimiento de impunidad que es la estructura colonial, que no les toca, no le entran balas. No le entran balas. Quizás a Laureiro, en el personaje de Laureiro, sí, porque es una madre. Quizás a otras personas con otro registro de sensibilidad, sí, pero tipos que están atravesados por intereses económicos, solamente intereses económicos, con una estructura racial y de género que lo sostiene, es muy difícil que... Y acá, esto es otra cosa que a mí me para ahí, no sé cuántos millones de tiempo tenemos, pero Ya tenemos que ir cerrando. Cerrar, sí. No sé si han visto las últimas producciones que se están haciendo. Ayer, por ejemplo, Bauer y Filmus estrenaron una serie documental de 50 años de golpe en Canal 9. Son 4 episodios. Y están haciendo mucho hincapié, mucho ahí en el tema de la parte civil, ¿no? De Claro. la complicidad civil. Sí, y la complicidad Es una económica. deuda todavía pendiente. Sí, esa, ¿no? y sobre todo el aspecto económico. Por ¿no? supuesto. La película también es un problema económico. Lo que se está disputando es la tierra. ¿Quién puede hacer minería en ese territorio? Las comunidades indígenas dicen, no, este es nuestro territorio.
Y los hijos de puta estos quieren hacer extracción minera. Eso es todo. Y de fondo lo único que está movilizando Adorni hoy haciendo una vergüenza de... Lo vi. ¿Ustedes vieron qué vergüenza? Sí, cara de piedra. chabón? Por eso, cara de piedra, sí, ¿viste? Pues verdad absoluta. Cara de piedra con la cara de nada diciendo, no, yo no tengo por qué darte ningún tipo de explicación de mi guita. Y es como, bueno, pero tu guita, amor, es la nuestra. Con la nuestra, contribuyente. Entonces, por ahí está bueno pensar que lo que está ocurriendo son las tres estructuras juntas funcionando. Esto lo dice una filósofa que yo amo mucho, que se llama María Lugones, argentina, fallecida. También perseguida en dictadura por lesbianas, se exilia en Estados Unidos y es una gran académica en Estados Unidos, que postula, que habla se inscribe, digamos, en las posiciones decoloniales del feminismo. Y lo que habla es de la estructura solidaria entre la clase, lo económico, lo racial y el género, que son tres aspectos que no se pueden escindir, no se pueden pensar de manera separadas. Digamos, el poder funciona en esas tres patas funcionando juntas. Que es muy lindo, porque a veces uno, viste, separa y dice, no, esto es por género, esto porque es afro, esto porque es indio, esto porque... Y en realidad lo que está siempre de fondo son los tres ejes de poder traccionando en el mismo sentido. Lo que se junta acá, tanto en la dictadura cívico-militar, como en las matanzas indígenas, como en el asesinato de Chocobar, que es contemporáneo, digamos, desde ahora, es eso, que vos ves tipos que se autoperciben blancos, que se blanquean, se inscriben en la blanquitud del Estado moderno, que van detrás de guita, ¿no? Después si son títeres de Estados Unidos, que es el verdadero poder imperial, o si son títeres de Inglaterra o de donde sea, que son los verdaderos dueños del juego, es como otro pliegue del problema. Pero lo que está de fondo siempre son esas tres estructuras funcionando juntas para oprimir un pueblo entero que no es que está persiguiendo el dinero, que no está persiguiendo esa acumulación de poder en todo sentido, ¿no? Claro, por supuesto. Para terminar, bien. Otra cosa que instala la pregunta que a mí me parece muy importante, para mí la película habla de un problema que nos persigue en Argentina, es quién es el sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto de nuestro país? Total. ¿Quién es indígena y quién no? ¿No? Sí. ¿Qué hace el problema del indio? Que son también los problemas que trabaja David Viñas en el libro. Y esto está bastante simplificado en una escena en donde la comunidad, el juez le dice, llama a un laburante de ese territorio que se ve racializado igual que sus compañeros, o sea, que tiene el mismo tono de piel, que tiene la misma ropa, y le dice, ¿usted pertenece a la comunidad? No, le dice el chabón. ¿Pero por qué? ¿Cómo hace? ¿Quién hace que uno sea de la comunidad y no sea de la comunidad? No sé, viste, como no hay respuesta, viste, para eso. Entonces, le decís, pero ¿cómo una persona que tiene la misma historia de vida, la misma trayectoria vital, vive en el mismo territorio, están atravesados por los mismos problemas, se puede no identificarlo con la comunidad indígena y otro grupo sí, ¿no? Entonces, vos ahí lo que encontrás es que la identidad racial, étnica, de género, es un tema de adscripción. Es donde vos te querés anotar, de qué lado estás. No es un tema de tu color de piel, por supuesto. Es de tus prácticas, es con quién estás, ¿no? Este tipo defendía a los asesinos. ¿Por qué? Porque trabajaba para los asesinos, y porque seguramente lo habían comprado, le habían dicho el que tenía que decir eso, y ahí vuelve lo económico también. Claro. Sí. Por eso me parece que es una buena síntesis, y no por culpabilizarlo al chabón porque finalmente el chabón lo que pone en evidencia es que
no te podés adscribir a lo indígena porque está muy maltratado el significante. O sea, adscribirte a lo indígena era lo peor que podía hacer. Entonces es como dicen, bueno, ellos hacen su camino identitario, en donde eran todas personas que quizás trabajaban de obreros, trabajaban de otra cosa, y después de golpe empiezan a reconocerse con una continuidad histórica de violencia, que empiezan a reconocer que sí, que son hijos de comunidades, que no existe el indio puro, ¿viste? Pues también hay una cosa de, bueno, ¿quién es el indio puro? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? Es como, bueno, ninguno es tan puro. Incluso ellos mismos diciendo, bueno, mi mamá en realidad no era de este territorio, era de este territorio. Como tratando de justificar, como, chicos, esta conversación es lo que ha obstruido el posicionamiento, ¿no?, político en relación a esto. Entonces, ¿quién pertenece a una comunidad? Me parece que es una pregunta clave para seguir pensándonos. Me encanta, Excelente. increíble. Gracias, Mag, muy bueno. Y con los anteojos te salió mucho mejor. Che, te quedan muy bien esos anteojos. ¿Calor me dan igual? Pero Sí. tema, nada, te queda muy bien con el flequillo. ¿Qué te iba a decir? No, Como te pero- queda bien la frente, boludo. Hay algo Ok, bueno ok. ahí. Bueno. Era la reflexión. No hables más, boludo. Para terminar. O sea, semejante columna y después te quedan re lindos los anteojos. Bueno, loco, hay que bajar Éramos un los poco. blancos de Sama un poco, nosotros. Gracias, Mac, de verdad, siempre es un placer. Bueno, Muchísimas muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Y vamos a escuchar un poquito de música. ¿Con qué nos vamos? Hola, Pluma Punk, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo? ¿Están solo los piojos No, arriba? vamos con otro. Vamos. Sí, Dale, 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 dale. bebé, dale.